Mucho por decir hay sobre el ego, porque prácticamente participa en todos los procesos de nuestra vida. Vamos a asumirlo en este video desde el punto de vista de comprender precisamente que la vida es un viaje, que la vida es un camino, que en ese camino cada uno de nosotros va escribiendo su historia con sus decisiones, sus acciones, pensamientos, sus relaciones, cada una de las situaciones que afronta. Vamos escribiendo nuestra propia historia. Y como toda historia, la tuya y la mía, se componen de fluctuación, tienen una fluctuación, es decir, momentos que van arriba, digamos lo que son los momentos felices, de alegría, positivos, donde hay plenitud y todo está genial. Y también hay momentos donde estamos más abajo, donde se hace en términos de las ondas en física, estamos hablando del valle. Entonces hay momentos de pico, hay momentos de valle, ¿sí? Estos valles, entonces hablamos de lo opuesto, los momentos que no son tan padres, que no son tan chéveres, que dejan mucho que desear, tal vez tristeza, tal vez rabia, tal vez soledad, vacío, aburrición. Este tipo de cosas que en otro punto de vista decimos cuando el día está soleado y cuando todo se pone gris. En esos términos se construye cualquier historia. Si lees un libro, si lees una novela, si ves una película, vas a encontrar esos momentos. Y en esa lectura de ese equilibrio que va llevando la vida, resulta que pues sencillamente comprendemos que la vida exige esfuerzos. Es un viaje que no vamos a ir sobre un carrito que nos lleva y no nos tenemos que ocupar de nada. No, es un viaje que debemos desarrollar por nosotros mismos. Es un viaje donde interviene nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras reacciones a diferentes situaciones, donde la circunstancia nos da la posibilidad de hacer una lectura y ubicar una forma de actuar ante ella. Amerita esfuerzos, proactividad, respuestas. Así es la vida. Ni siquiera podemos imaginar para alguien para quien la vida sea regalada o fácil. Sí, por ahí hay un ser humano para quien la vida fue definitivamente regalada. No, te aseguro que no. En su estilo de vida ha tenido que desarrollar un camino, ha tenido que afrontar situaciones, ha tenido que, incluso muchas personas, teniéndolo todo resuelto a nivel exterior, afrontarse a los momentos de que a pesar de que así sea a su alrededor todo esté bien, por dentro se sienta mal. Ese es su valle, eso es su bache. Y allí tendrá que hacer algún esfuerzo o esforzarse por mantener esa vida buena que adquirió, recibió o heredó. Entonces, en la vida de todos nos vemos enfrentados, nos vemos ante la situación de que la vida es exigente y la vida amerita esfuerzos. Ahora, ¿dónde entra el ego en todo esto? En una primera posición, en un primer panorama, el básico y el más neutral, el ego se refiere simplemente al yo, a que yo soy un sujeto dentro de esta historia, y cuando vamos a particularizar en lo que es mi historia, pues el ego está hablando del protagonista de la historia, yo, el sujeto, un personaje principal. Tu ego es, en primera instancia, ese personaje, ese sujeto. Ahora, en una segunda instancia, que es la que más debemos observar, tiene que ver con que el ego representa esta aceptación de que en el camino de tu vida y de mi vida y de cualquier vida en su historia, el ego se convierte en la fuente de muchos de sus obstáculos, o en el que hace que un obstáculo que pone la vida o un reto que nos pone la vida se convierta en algo inmensamente grande cuando en realidad no lo es tanto. En otras palabras, cuando decimos tú mismo te estás poniendo tropiezo, tú mismo te estás saboteando, estamos hablando de que lo hace el ego. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Porque el ego como personaje toma unas características, toma un papel y asume ese papel aunque sea contraproducente para sí mismo. Es un sujeto que se educa, se amaña, se constituye a través de acostumbrarse a ciertos hábitos y amarrarse a unas expectativas de futuro que muchas veces no son las que mejor le hacen. Haz de cuenta que estás leyendo una historia o viendo una película y ves cómo el protagonista desarrolla algunas acciones que tú dices, no, pero ¿por qué lo hace así? ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué se va por ahí? ¿Por qué respondió así? ¿Por qué actuó de esa manera? Esa no fue la mejor decisión. Eso lo va a enfermar. Eso va a ser contraproducente para él. Así igual sucede con nosotros, en nuestra propia historia.
el ego nos lleva a una educación, el ego nos lleva a unos estilos de vida que hay que poner vida entre comillas muchas veces, porque resulta ser algo contraproducente para nosotros mismos. Tal vez otra persona lo ve, pero nosotros en ese momento no lo vemos. El corazón, y hay algo dentro de nosotros que advierte, hey, puede ser mejor, como si fuera una tercera persona que está viendo mi película, pero está dentro de mí, hablándole a este protagonista. Entonces, desde esa perspectiva es que este video va a plantear cómo abordar el tema del ego, cómo trabajarlo, cómo superarlo si se quiere ver así. Vamos a comprender que él tiene un juego, el juego del ego. Y desde esa perspectiva darnos cuenta lo interesante que es en el camino de la vida de cada uno, en su propia historia, en su propia película, qué tan divertido, qué tan determinante es comprender ese juego. Y cómo influye esto en el desarrollo de nuestra historia. Ahora, para verlo vamos a partir de unos conceptos. Son los conceptos que yo mismo, a través de este canal y de estas redes, Jaime Ángel, Pensar con el Corazón, es la propuesta que estamos trabajando. Y es el hecho de cuando planteamos que, por ejemplo, cuando yo me presento, puedo decir soy un creador de experiencias para ayudar a recordar. O que te acompaño en tu proceso de recordar. ¿Pero por qué hablo de recordar? ¿Por qué me presento así? ¿Por qué digo que esto es lo que yo hago conmigo mismo y pues que luego me dispongo a acompañar a otros que lo quieran hacer? Pues sencillamente porque esta palabra, en el español recordar, cuando vamos a sus raíces en el latín, significan volver al corazón. Volver a, repetir. Corder o cordar, viene de corder y corderis, que significa corazón. Por lo tanto, recordar, en su definición etimológica, nos va a llevar a volver al corazón. Quiere decir que el planteamiento que hacemos acá, y lo hemos hecho muchas veces de manera categórica, es que el ser humano necesita recordar. En otras palabras, volver a su corazón. Si queremos salir del dominio del ego, lo que necesitamos es recordar. Ok, entonces ahí vamos. Si lo que necesitamos es recordar, quiere decir que lo que estamos viviendo es el olvido. Porque ir al recuerdo, entonces estamos en lo opuesto que es el olvido. Estamos en un olvido y vamos a ir hacia el recuerdo, hacia volver al corazón. Ese olvido ocurre en nosotros porque desconocemos, por ejemplo, nuestro verdadero ser, nuestra esencia, la profundidad de lo que somos y de lo que podemos y de lo que valemos. Automáticamente es un olvido también del origen, del de dónde venimos, de nuestras raíces. Y desde todo ese olvido, pues perdemos claridad sobre el sentido o el propósito para el cual existimos como seres humanos. Nos olvidamos, hablando en términos más prácticos, nos olvidamos, por ejemplo, de nuestra conexión con la naturaleza, que el planeta es nuestra madre, que el sol hace las veces como si fuera un padre o todo el cosmos, y que en medio de esa vida que nos permite el universo, estamos aquí con la capacidad de aprender y de desarrollar un ser, donde lo que más nos caracteriza es la capacidad cognitiva por encima de las capacidades físicas, porque en capacidades físicas todas las demás especies nos llevan ventaja de una u otra manera, en fuerza, en velocidad, en capacidad de volar, en capacidad de sumergirse en el agua, etc. No es en lo físico donde el ser humano viene a sobresalir, es en lo cognitivo y desde lo cognitivo en la capacidad de desarrollar conciencia. Pero nosotros mismos, los seres humanos, nos olvidamos de todo esto. Vivimos en el olvido de toda esa conexión con la Madre Tierra, con el Padre Cosmos. Vivimos en el olvido de toda esa bendición, riqueza y capacidad que es el ser humano. Vivimos en el olvido de lo que somos en esencia. Vivimos en el olvido del potencial de la conciencia. Y aquí viene el punto. Sobre ese olvido, sobre esa inconsciencia, se construye el ego. El ego es la identidad que se construye sobre el olvido de lo que realmente soy. En otras palabras, el ego es una identidad superficial, conformada con base en lo que se ve, en lo que se toca. Entonces tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el nombre que tengo y tiene que ver con todo lo que la sociedad empieza a usar para etiquetarme, para darme una identidad. Entonces el ego va a trabajar de afuera hacia adentro. Desde esto que se ve y se toca, desde el nombre que me da mi familia, desde la profesión o la ocupación que tomo en la sociedad
desde la nacionalidad en la que nací y que el mundo tiene muy bien categorizada, identificada, desde el nivel de importancia o de valor que me dé mis cuentas bancarias, mi posición económica o mi estrato social. Todo eso va configurando una identidad superficial, que es la que llamamos ego, y cuyo peligro está en que se fundamenta en el olvido de lo que de verdad soy. Y como es un olvido, entonces soy inconsciente de ello y simplemente me entrego, cada sujeto, cada persona en este momento, se está entregando a desarrollar la historia de su vida, a escribirla, convencido o convencida de que es esa identidad superficial. Yo soy eso. Y soy, a través de esa identidad superficial, soy lo que la sociedad me dice que soy. Y valgo lo que la sociedad me dice que valgo. Aparece lo que significan los paradigmas, aparece lo que significan los puntos de vista y los patrones culturales que van construyendo la mentalidad de cada persona. Y desde ese punto de vista podemos encontrar personas que se creen incompletas, entonces salen a buscar quién los complete. Y eso es una concepción desde el vacío, que es el que va a fundamentar mi comportamiento frente a otras personas en términos de formar relaciones. Aparecen las concepciones de felicidad fundamentadas netamente en lo que se logra en el exterior, y en general son todas estas lógicas que sobreponen lo aparente, lo inmediato, sobre lo profundo, que sobreponen el tener sobre el ser. Y el objetivo de embellecer y de tener de la mejor manera posible la presentación del ego, de una identidad que en realidad no soy yo, porque no conozco mi profundidad. Todas este tipo de concepciones, de conversaciones, de interpretaciones psicológicas o mentales hacen parte de lo que aparece sobre este olvido del ser. Y son cosas que dentro de cada uno de nosotros se convierten en los acuerdos o los pactos que hago conmigo mismo sobre lo que yo soy, sobre lo que son mis objetivos, sobre lo que es valioso para mí, sobre los significados que tengo de vivir. Siendo muchos de estos fantasía, cosas que no tienen fundamento porque su base es un vacío, es el olvido. Todo esto, cuando se convierte o hace parte de esa dinámica de vida de un ser humano, es lo que nos produce sufrimiento, porque es la base de ese vacío interior, de yo hacer, vivir y vivir. Y aparecen cosas como cuando alguien menciona tanto vivir para al final morirse, en el sentido de que ese vivir es una carrera de perseguir tantas cosas, de vivir desde la comparación, de vivir desde la apariencia, de vivir desde el juicio, el prejuicio, desde la opinión externa, lo que van a decir los demás, desde el desconocimiento y desde la aprobación que me da un sistema decadente. Pero nunca desde el momento en el que yo me pregunto, me miro hacia adentro y digo si yo en conciencia sé lo que soy y para qué estoy acá. Eso es lo que luego se convierte en sufrimiento. A nivel individual, por cómo me trato a mí mismo, por cómo me ignoro, o por el hábito o los estilos de vida que tengo conmigo mismo. Y a nivel colectivo, por el tipo de relaciones que conformo, las expectativas que genero, lo que supongo que los demás deben darme y cómo deben tratarme y las formas que yo utilizo para supuestamente caer bien o etcétera, donde aparece el engaño, donde aparece la infidelidad, donde aparece echa la ley, echa la trampa, donde aparece el que no tranza no avanza, el que tiene que ser vivo. Todas estas concepciones hacen sufrir al individuo y hacen sufrir todo un colectivo, una comunidad, que somos nosotros, esta comunidad de humanos que habitamos este planeta. El olvido es la raíz de todo eso. Y ahí estamos sufriendo, y con estrés, con enfermedades, etc. Por eso el llamado es recordar, volver al corazón, ya que todo este mundo y este sistema de vida se configuró acá. Son los acuerdos que tenemos en la mente. Y cuando volvemos al corazón, lo que tenemos es la oportunidad de encontrarnos con la memoria de ser, con la identidad profunda, ya no superficial, con lo que somos en esencia, con lo que somos allá en el fondo, con lo que es la verdadera razón del para qué estamos aquí, del para qué existimos, del reconocimiento de nuestras raíces, del sentido, del propósito. Toda esa memoria de la virtud, de los principios, de los pilares que hacen honorable la vida y nuestra vida. Eso es el fundamento de lo que significa recordar.
volver al corazón para retomar esa memoria de lo que somos y de lo que podemos. Y desde ahí comenzar a guiar nuestra vida. Ahora, va a pasar que, aquí entra el juego del ego, va a pasar que si tú vuelves a tu corazón y comienzas a reconocer esa memoria y quieres guiar tu vida hacia allá, pues te vas a tener que confrontar contigo mismo, el ego. Y por eso las comunidades ancestrales, por ejemplo en México los tolteca, enseñan desde hace miles de años el reto que tiene cada ser humano al vivir, porque su enemigo es él mismo, vencer su oscuridad, que es ese ego que desconoce su luz de ser. Ahí está el gran reto de día a día, yo ganarme a mí mismo, vencer sobre mí mismo, sobre el mí mismo que es el sujeto, el ego como una identidad superficial y cargada de hábitos, costumbres y expectativas alejadas de lo que yo soy. Como el decir que soy incompleto y busco a alguien para que me complete, pero cuando voy al ser encuentro que yo soy completo. Que sí nos sumamos, que sí complementamos, que sí nos ayudamos a crecer, pero no es que yo esté vacío, hueco, medio y busco una otra mitad. No. Y así por ese mismo estilo, una cantidad de acepciones que tenemos en la mente, fundamentadas en el desconocimiento del ser. Entonces recordamos, volvemos al ser. Y luego nos vamos a enfrentar al reto que pone el ego de ir paso a paso sanando su memoria. Es decir, en cada espacio donde gobierna el ego, ir poniendo la luz y la memoria del ser. Y ahí es donde está el juego del ego, su habilidad para esconderse. El juego del ego son las escondidas, porque tiene la inmensa habilidad de que yo no me doy cuenta cuando estoy actuando desde el ego. Y yo creo que soy yo, y creo que es mi naturaleza. He ahí el peligro de cuando hablamos de aceptarnos como somos, porque a veces sí, es que yo soy así, lo tengo que aceptar y tú lo tienes que aceptar. Pero eso que estoy proponiendo como aceptación a mí y que tú también lo aceptes, puede ser solamente un vicio que tiene el ego y que yo no quiero afrontar y darme cuenta, ok, yo soy el ser diferente al ego y ahora tengo que poner mi vigilancia para ver cómo y dónde se está escondiendo ese ego, en ese hábito que tengo, en esa costumbre que tengo, en esas reacciones que tengo. Ahí está el reto de vencerme a mí. Y para ganar en ese juego, como es ir llevando luz a cada parte donde está gobernando el ego, pues la clave está en otra palabra que también tiene que ver con el corazón en su interpretación desde el latín. Vamos a ver cuál es esa palabra y la funcionalidad que va a tomar. La palabra es esta: acuerdo, los acuerdos o acordar. Entonces, nuevamente, cuerdo, en esta presentación, en esta palabra, esta parte cuerdo significa corazón, viene de corder o corderis. Dato interesante, ¿sí? Porque hablamos de alguien cuerdo como alguien que está afinado, alguien que está en cordura, alguien que no está loco, alguien que tiene conciencia de quién es, de qué hace, alguien cuerdo, está afinado, ¿sí? Y pues cuerdo significa corazón. O sea que la cordura de la humanidad está en volver al corazón. Y la condición que tenemos ahora por vivir en el olvido es una condición demente. Demente, es una locura lo que estamos haciendo. Entonces, acuerdo también se fundamenta en corazón. Y esta raíz, sufijo del latín, la A en latín, es de unir. Unir. Quiere decir que cuando hablamos de poner acuerdos, estamos hablando de unir corazones. Unir corazones. Sin embargo, cuando hablamos de los acuerdos que tenemos en la mente establecidos por el ego, pues no es tanto acuerdo porque no está contemplando el corazón, no está uniendo el corazón. Es más bien un pacto. Los pactos que hemos hecho de manera subconsciente, simplemente aceptamos vivir así, con los hábitos, costumbres, pensamientos, paradigmas, formas de actuar y de comportarnos que tenemos. Incluso las costumbres donde muchas veces aceptamos vivir sufriendo, vivir mal, y nos quejamos de cosas que al mismo tiempo las defendemos porque las seguimos haciendo, somos cómplices o participamos de ello. Esos son pactos que hacemos con nosotros, de que nuestra vida sea así, con la mentira, con el engaño, con las cosas que hacen perjuicio a nuestra salud. Hay muchas cosas. Si tú lo reflexionas contigo, puedes hacer una lista de los pactos a través de los cuales tu ego está dominando tu vida. Está escribiendo tu historia desconociendo lo que eres en realidad. Es decir, con base en
en la ignorancia sobre tu tesoro, sobre tu riqueza y sobre tu verdadero potencial, sobre el propio sentido de vivir. Ahí es donde el ser humano se convierte desde su ego en algo que no compagina con la naturaleza, sino que la destruye. No la cuida, sino que la atropella. Mientras que volver al corazón, para retomar los acuerdos del corazón, es volver al amor. Porque volver al corazón es volver al amor y el amor cuida. El amor comprende esa sintonía, esa conexión con todo, esa unidad. Y comienza a armonizar. Y por eso la clave, la funcionalidad de esto, la invitación, es que luego de que alguien va a su corazón para tomar su memoria, quiere hacer acuerdos que unen su corazón con su mente, su identidad profunda y esencial con lo que es al nivel superficial. Y eso lo llamamos reacordar. Reacordar, nuevamente volver a acordar. Volver a hacer acuerdos que se fundamentan en la memoria del corazón. Esto quiere decir que el planteamiento que estamos haciendo en este video, para ganar el juego del ego, necesitamos dos elementos: recordar y reacordar. En el sentido de que en primer lugar hay que volver al corazón y buscar la memoria, lo que somos en esencia, nuestras raíces, nuestra profundidad. Y cuando encontramos esa memoria, esas raíces, desde allí tenemos que restablecer los acuerdos que tenemos. Esos pactos que hizo el ego, mirarlos, poner mucha atención desde el recuerdo de lo que soy. Y desde ahí vigilar, observar, escuchar, como un jaguar, acechar, que es también una enseñanza tolteca. Acechar lo que pasa en la mente. ¿Dónde está el ego gobernando? ¿Cuáles son los pactos que puso ahí? De cómo te valora a ti, de quién cree que eres, de cómo valora las relaciones, de qué es lo importante en tu vida, qué es lo primero, cuáles son las cosas que tienen mayor significado, cuáles son tus prioridades, de manera subconsciente. No es que lo respondas desde el consciente, que es 5% de la mente, donde tú, sí, mis prioridades son estos y esto y esto. No es así, porque ahí nos engañamos a nosotros mismos. Debe ser una reflexión más profunda, una reflexión que mire cómo pasamos nuestros días. Y según cómo distribuimos el tiempo y según lo que atendemos en nuestros días, en lo que más pensamos, la emoción que más prevalece en nosotros, la sensación que más nos acompaña, ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que está siendo prioritario en nuestra vida. Y luego de verlo y tal vez darse cuenta de que yo vivo con tristeza, o yo vivo con miedo, yo vivo con ira, yo vivo con rencor, yo vivo con resentimiento, vivo con envidia. ¿Qué más puede aparecer ahí? Vivo desde la intolerancia, vivo desde la prepotencia. Cuando yo analizo mis días y veo eso, obviamente eso no es algo que compagina con lo que soy en esencia, en mi corazón. Por lo tanto, son espacios donde se está escondiendo el ego. Y lo justificamos de muchas maneras, de muchas formas. Que fue por esta persona, fue porque me pasó esto, fue porque... Las justificaciones. Pero cuando yo lo veo, ok, ahí está gobernando el ego. ¿Qué debo hacer? Llevar ahí la luz del ser. Ahí está escondiéndose el ego, pues ya lo vi. Ahora llevo ahí la luz del ser. Y debo llevarla con un nuevo acuerdo. Reacordar. Aprender a recordar, ir al corazón y desde ahí reacordar. Es decir, enseñarle a mi mente un acuerdo, una premisa, una base de cómo trabajar unida con mi corazón frente a ese aspecto, frente a una relación, frente a cómo me veo a mí, frente a lo que concibo como significado de la vida, frente a lo que representa mi pareja para mí, frente a lo que representan mis hijos. Todo eso debe revisarse, porque puede ser donde se guardan los pactos que hice con el ego y donde se genera sufrimiento, porque recuerden que eso se fundamenta en el olvido. Entonces, en el recuerdo, en el volver al ser, es encontrar la memoria original de cómo entender esa relación, de cómo entenderme a mí, de cómo entender el sentido de mi vida, de cómo entender las decisiones que hago, desde la luz que soy. Ese es el reacordar. Esto es práctica y dinámica de lo que significa pensar con el corazón. Eso es en lo que hemos venido caminando, lo que personalmente trato de hacer o me esfuerzo en hacer todos los días, porque yo quiero que el protagonista de mi historia sí sea yo, lo que yo soy en esencia, y que esa historia con sus altibajos al final represente el camino a través del cual este ser desarrolló su potencial.
expresó lo que tiene por dentro, dio todo lo que tiene para dar. Se divirtió mientras crecía, mientras se convirtió en amor, aprendió del amor y dio amor. Esa es la historia que yo quiero. La posibilidad la tenemos de vivir de verdad. No sobrevivir, que es lo que hace la mente dominada por el ego en su impulso instintivo, sino vivir de verdad, que es la naturaleza intuitiva de nuestro ser y de nuestro corazón. Por eso está la invitación, recordar y reacordar. Y al día que estás viendo este video, que está planeado para que salga el 23 de febrero del año 2022, pues tenemos planeado un encuentro, una experiencia a la que te quiero invitar. Es la experiencia que hemos llamado Inner Balance. La experiencia Inner Balance, traducción significa el balance interior. Son encuentros durante 3 días. Nos vamos a encontrar 3 días, 14, 15 y 16 de marzo del año 2022, en medios virtuales. Esto va a ser virtual. Tú te puedes conectar desde cualquier país del mundo. A través de la virtualidad nos vamos a encontrar 14, 15 y 16 de marzo, gratis. Es gratuito. 3 días dedicados a evaluar lo que significa recordar como un proceso de autoconocimiento a través del cual reconocemos lo que somos, nuestra riqueza, nuestro potencial. Y desde ese punto de vista, desde ahí partimos para reeducar la mente, para reacordar con la mente. Esta invitación, Inner Balance, la experiencia de balance interior, es para darnos, para que te regales 3 días de autoconocimiento, de ir profundo en ti y de comenzar un camino. Ahí en esos 3 días estará comenzando un camino de recordación y de reacordar para direccionar tu vida a lo que debe ser. Una experiencia, un viaje que en resumen, a pesar de sus subidas y sus bajadas, en resumen genere plenitud. En la descripción de este video o en el primer comentario vas a encontrar el enlace, el link para que te inscribas a esta experiencia. Recuerda que es gratuita, es libre. 14, 15, 16 de marzo. En las horas de la noche, hora en Colombia, lo vamos a hacer en la noche. Y vas a recibir, después de que te inscribas, toda la información, el enlace para que te conectes. 3 días que te vas a regalar para viajar hacia adentro, para recordar lo que eres en esencia y desde ahí reconocer tu estado natural de balance interior. Ese estado de balance interior es la plataforma desde la cual haces que tu vida sea consciente, dirigida por tu ser, fluida, y en esa fluidez se convierta en un proceso, en un viaje donde desarrollas lo que eres, donde disfrutas vivir, donde te encuentras con el amor, donde comprendes tus raíces y desde donde puedes dar los mejores frutos en tu vida. Entonces ahí te espero. Puedes invitar a tus amigos y tus familiares también. Le das clic al enlace, dejas tus datos y te va a llegar la información para que el 14, 15 y 16 de marzo estés con nosotros y hagas parte de la experiencia Inner Balance o balance interior. Reencontrarte con lo que eres, recordarlo y poner a fluir tu vida desde ahí. Va a ser un recuerdo muy, muy, muy bonito el encontrarte con lo que eres dentro, en esencia. Y en ese momento va a iniciar, es el inicio de un camino espectacular donde tomas todas las riendas de lo que significa escribir la historia de tu vida. Si estás viendo esto después del 14, 15 y 16 de marzo del año 2022, igual ve al enlace y aplícale ahí, hazle clic, clícale para que recibas la información de lo que fue la experiencia de Inner Balance y el camino que comenzó desde ahí a las personas que estuvieron en vivo. Yo te mando un abrazo con todo mi corazón y te espero, dale clic al enlace porque esta es el inicio de una gran aventura interior. Que sigas muy bien, mis mejores pulsares para ti siempre. Hasta la próxima.